Victor Frankenstein nació en Ginebra, en una familia que gozaba de buen estado económico. Esto permitió al joven Frankenstein usar sus estudios de medicina en el extranjero. Fue un alumno aventajado y debido a sus amplios conocimientos, un día llegó a la conclusión de que podía crear un ser vivo. Sin pensar en las consecuencias que esto podía generar, se volcó totalmente con la intención de dar vida a un ser humano superior, con mayor fuerza y una inteligencia más desarrollada. Trabajó días enteros y usando partes de muertos, construyó y concluyó su gran obra. Cuando el ser cobró vida, Victor Frankenstein descubrió horrorizado lo que acababa de hacer. Había creado un monstruo. Se marchó de inmediato, abandonándolo a su suerte. Y unos meses después decidió volver a Ginebra con un amigo de su infancia, Clerval, que había venido a buscarlo. Al llegar a su casa, Víctor descubrió horrorizado que su hermano menor, William, había sido estrangulado. Mientras su familia buscaba a la persona que había matado al niño, Víctor paseaba por los alrededores. Una noche consiguió distinguir en una de las montañas una silueta que parecía humana. Era la del ser que él mismo había creado. En ese preciso instante intentó perseguirlo sin éxito, sabiendo que era el asesino de su hermano, pero al no conseguirlo volvió a casa sintiéndose culpable por la muerte de William. Pocos días después, un sirviente de su familia, Justine, fue declarada culpable del asesinato del niño y ahorcada posteriormente. Víctor se sentía culpable de 2 muertes de sus seres queridos y se sumió en una profunda depresión. Su padre había planeado que Víctor se casara con su prima Elizabeth, así que pensó que la depresión de su hijo se debía a que no la aceptaba como su esposa. Mientras tanto, el joven Frankenstein se decidió a perseguir al engendro para darle caza y matarlo. Se dirigió hacia las montañas y al poco tiempo encontró al monstruo. Este reconoció a Víctor como su creador y al ver que no podía matarlo, entablaron una larga conversación en la que él se confesaba culpable de las muertes de William y de Justin. El monstruo le contaba cómo había sido repudiado por otros y le propuso un trato, que le construyese una compañera a cambio de su felicidad futura, diciendo que necesitaba estar solo. Consiguió que Clever le dejara unos meses, en los que daría tiempo a cumplir su parte del trato. Sabía que el engendro le perseguía, y un día, cuando ya casi estaba terminando su obra, vio que el monstruo lo espiaba por la ventana. Horrorizado, descubrió que iba a volver a crear un ser abominable que debía ser la pareja perfecta para el engendro anterior, ya que juntos podrían cometer cualquier delito sin miedo a las represalias. En ese mismo instante, destruyó el cuerpo que estaba creando y desafió al ser que lo contemplaba desde la ventana. Este entró. Tras golpearle, le amenazó diciéndole que le estaba esperando en la noche de bodas. Víctor se dirigió al lago, se subió en una barca y tras tirar al agua a la que iba a ser a la compañera del engendro, se durmió. Al despertar, se encontró en otro lugar. La corriente lo había llevado a otro lado, a otro pueblo. Allí se enteró que Clever había sido asesinado y que le buscaban a él como presunto culpable. El padre de Víctor, al enterarse, fue al rescate de su hijo y tras proclamar su inocencia consiguió traerlo de vuelta a casa. Víctor estaba muy trastornado por la muerte de su amigo. Sabía que el monstruo estaba empezando su venganza y que la acabaría el día que Víctor se casara. El joven Frankenstein no tenía miedo a la muerte, pero en la noche de bodas se dio cuenta de que él no era el objetivo del engendro, era Elizabeth. El monstruo la mató y se dio a la fuga. Víctor lo persiguió durante meses, hasta que llegó al Polo Norte, lugar al que se dirigía el engendro. Allí murió debido al cansancio y al frío. El monstruo se suicidó quemándose vivo. En esta historia, no se sabe quién es el monstruo, si Victor Frankenstein o su creación. El joven estudiante de medicina utilizó sus conocimientos de una manera equivocada. Creó un ser abominable, sin pensar en sí si debía o no hacerlo. Por su parte, el engendro solo trató de llamar la atención de su Dios, que naturalmente era su creador, y al ver que le había dado una ínsula de vida en la que todos lo repudiaron, torturó a Victor Frankenstein hasta la muerte.
La tortura con la que castigó a su Dios no era nada comparada con la que él mismo estaba sufriendo. Es por esto, por lo que Frankenstein, haciendo un mal uso de su conocimiento, destruyó su vida, la de su familia y la de su propia creación.